Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy pues vamos a continuar con la jornada de exposiciones de los temas que han sido asignados previamente a cada uno de los grupos, y en esta oportunidad pues le corresponde al grupo número 3 continuar con las presentaciones. Posteriormente el grupo número 4 retomará en la segunda etapa pues la presentación. Van a tener entre 20 a 25 minutos. Procuren manejar ese rango de tiempo para que los dos grupos puedan tener el tiempo necesario para presentar su investigación. Así que de antemano pues les doy el escenario para que ustedes puedan proyectar sus diapositivas y comenzar la presentación. Bueno, háganla más grande, compañera. Tengan todos muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. En esta ocasión queremos presentarle el tema sobre las auditorías en tiempos de crisis y contingencia. Pasa a la siguiente. Bueno, nuestro grupo está conformado por Jorge Raudales, Fernando Ramos, Cindy Bustillo, Cintia Cruz, Alessandra Lizardo, Lisbeth García y su servidora Lizzy Mayorga. Siguiente. Bueno, la tabla de contenido de nuestra investigación, conformada por la introducción, los objetivos, justificación, marco teórico, conclusiones, recomendaciones, hallazgos relevantes y la bibliografía de acuerdo a la investigación. La siguiente. Sí. Bueno, las auditorías dentro de las organizaciones, estas son como un examen para hacer un control y seguimiento de la situación que pasan las empresas o las organizaciones. Pues aquí es donde se presenta un informe y da a conocer el papel de las auditorías. Y como nuestro tema lo dice, en el tiempo de crisis y contingencia, y ahora con mucha razón el aplicarla, tienden en cuenta la situación de la pandemia en lo que estamos viviendo. Las organizaciones a raíz de esta han implementado nuevas maneras de trabajo con nuevas modalidades para hacerlo más eficiente, ya que enfrentan un gran reto por la crisis actual de la que se está viviendo. Entonces es necesario implementar una auditoría para saber cómo se encuentra la empresa o la organización. Siguiente, compañero. La justificación. No me cambia, compañera. Ahí está. Gracias. Bueno, en la justificación. El impacto de la pandemia pues ha afectado en gran manera, ya antes mencionado, esto a nivel mundial, y del cual las auditorías han sido de gran importancia. Son necesarias implementarlas de la manera en que se va a evaluar cómo fue o está siendo afectada la empresa u organización, cómo ha sido la crisis que ha presentado, cómo afectó al personal
cada departamento, los procesos al interior de cada compañía, para poder tomar las decisiones que sean objetivas, también manteniendo el cumplimiento de las normas profesionales. Entonces, se hace para poder conocer cómo se encuentra, cómo fue afectada, de la cual también nos hará saber qué decisiones tomar. Y bueno, el marco teórico está conformado por el tema de las auditorías en tiempo de crisis y contingencia, la definición del problema, las funciones, características, componentes, ventajas y desventajas, las variables o indicadores, hipótesis, importancia, relevancia o pertinencia y un ejemplo. Siguiente, compañero. Bueno, la auditoría en tiempos de crisis y contingencias. Bueno, al decir contingencia nos estamos refiriendo a la posibilidad de que algo suceda o no. Normalmente algunas compañías, empresas han empleado planes de contingencia, lo que es para evaluar los riesgos, que esto tiene que permitir identificar las medidas o acciones de respuestas a lo que se está viviendo y que puedan afrontarse de manera adecuada. Y bueno, las auditorías han sido implementadas desde tiempos muy antiguos y se ha hecho en la práctica de la contabilidad. Y pues, como dice, en cuanto a las contingencias, pueden ser vistas en estos casos como un hecho que cuando se materializa podría mejorar o empeorar el resultado de la organización. Y las contingencias pueden decirse que están al orden del día, pero a manera de comprender más sobre el tema, se puede mencionar la actual pandemia en la cual estamos viviendo. Creo que es necesario rescatar que de esta manera las auditorías y pueden ser vistas como necesarias de implementar. Siguiente, compañera. Sigue mi compañera. Buenas tardes a todos. Continuando con el tema, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las definiciones del tema central. Una auditoría en el contexto de la economía y el mundo empresarial es el proceso de evaluación minuciosa de una sociedad u organización con el ánimo de conocer sus características específicas, así como... Ok, lo lamento, tengo problemas con la señal, vamos a continuar. Dice también, ¿verdad?, en el tema de definiciones del tema central, como consecuencia de esta pandemia, los trabajos de auditoría están siendo mucho más complejos. Los auditores deben considerar el impacto del brote del COVID-19 en el trabajo de auditoría a la luz de las normas de auditoría general aceptadas. También es importante conocer la auditoría como línea de defensa. Esta es una única para desempeñar un papel por crisis de COVID-19. Esto partiendo de un correcto conocimiento organizacional y con un conjunto de habilidades muy relativas. Lisbeth, tenés dos micrófonos. Dos micrófonos. Sí, lo lamento, es que tengo bastante interferencia con la señal. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar un poco acerca de las funciones de la auditoría. Podemos decir que la auditoría como tal tiene muchas funciones dentro de las organizaciones, dentro de las que podemos mencionar
analizar y evaluar el proceso desde el inicio hasta el final, evaluando los riesgos posibles, identificar áreas de mejoras, ajustar políticas y procedimientos legales del marco de la empresa, priorizar acciones que optimicen a la organización y entre otras. Pero en tiempo de contingencia, sus funciones de la auditoría se deben considerar las siguientes. Número 1, el trabajo a distancia para realizar la auditoría y su impacto en la evolución del entorno del control que se está considerando, así como ciertos aspectos prácticos sobre cómo se debe llevar a cabo una auditoría. Como punto número 2 tenemos identificar para cada revisión todas las partes interesadas clave y comprender la disponibilidad de cada uno dentro del trabajo de campo. Siempre que sea posible, ¿verdad?, programar reuniones para discusión de hallazgos que se vayan encontrando. Número 3, tenemos adoptar y aumentar el uso de nuevas tecnologías para realizar el teletrabajo. También considerar el grabar cada reunión para evidencia de la auditoría realizada, tomando en cuenta, ¿verdad?, las leyes de cada empresa. Y como punto número 4 tenemos acelerar la implementación de análisis de la auditoría, aumentar su cobertura y considerar los valores organizacionales y atípicos sin interrumpir las acciones de la empresa. Continuando con la exposición, vamos a hablar también un poco acerca de lo que son las características de la auditoría en estos tiempos de contingencia. Dentro de las características de la auditoría en tiempos de crisis podemos encontrar las siguientes. La primera es la empresa busca información en tiempo real sobre el creciente número y magnitud de riesgos. Sabemos que esto es para poder tomar medidas que los mitiguen oportunamente, especialmente, ¿verdad?, en estos momentos de crisis. Número 2, la gestión de la auditoría se facilita con la colaboración en la recopilación de datos e información y en la implementación de controles en un proceso ágil y continuo como respuesta, ¿verdad?, al panorama de riesgos en evolución y problemas de las crisis presentes. Número 3 es el área o el equipo de auditoría deben tomar medidas para organizar la salud y la seguridad de los miembros de su personal, así como de sus familias y comunidades. Y como otro aspecto o como otra característica tenemos lo que es la aplicación de procedimientos, minimiza los desplazamientos o inspecciones en el lugar y se procuren actividades remotas en cuanto sea posible. El personal de auditoría debe poder trabajar a distancia con un buen aprovechamiento de la tecnología y así poder planificar e interactuar y compartir datos sustantivos de manera eficiente. La última característica es la comunicación es continua y coherente de la dirección de la auditoría. Continuando, ¿verdad?, vamos a hablar también un poco de los aspectos o los componentes a considerar para el control adecuado de las auditorías en los tiempos de crisis y contingencias. Nosotros tenemos lo que son 4, ¿verdad? El primero es el seguimiento al equipo. Aquí podemos dar una oportunidad para escuchar las últimas noticias de cada miembro, hacer preguntas y compartir ideas. Número 2 es el registro de entrada, la revisión constante con miembros del equipo para discutir cualquier problema de aislamiento, cargas de trabajo o cualquier otro desafío que pueda surgir. Número 3 son las reuniones. Aquí podemos ver los equipos de auditoría pueden realizar llamadas diarias como una oportunidad para que el equipo proporcione una visión general de alto nivel de su trabajo y si están experimentando algún problema dentro del desenvolvimiento de sus actividades. Y como último tenemos la línea de mando. Aquí podemos asignar a todos los miembros del equipo un mentor, y fomentar reuniones más frecuentes, los cuales se puedan utilizar como un foro para compartir estos retos que puedan ir surgiendo y dar soluciones a ellos de manera eficiente. Continuando, vamos a hablar también acerca de lo que son las ventajas y las desventajas. La primera ventaja es se reutilizan los recursos de la auditoría interna para poder apoyar, ¿verdad?, directamente a la empresa en la identificación de vulnerabilidades y proporcionar servicios de asesoramiento. Número 2 tenemos la auditoría se realizan con enfoque en la recuperación. ¿Por qué ponemos esto? Porque tenemos, ¿verdad?, que
se realizan planes de contingencia para las organizaciones del negocio o para la organización del negocio a través de trabajo remoto y ejecución de procedimientos analíticos de los datos. Y como la tercera ventaja tenemos, da lugar a la recuperación mediante la adaptación. ¿Por qué decimos esto? Porque las empresas, ¿verdad?, que logran adaptarse obtienen un fortalecimiento de las medidas de procedimientos de las auditorías. Dentro de las desventajas también podemos mencionar 3. La primera dice que es la capacidad de algunas entidades se ve afectada por no contar con los recursos, tanto tecnológicos como administrativos, para realizar la correcta gestión y preparación del trabajo de auditoría. Como número 2 tenemos, no se aplica la correcta planificación de los auditores. Esto es debido, ¿verdad?, a los acuerdos de las nuevas formas de trabajo y que algunas personas no cuentan con mayor acceso a otras, como otras, ¿verdad?, a los sistemas para poder cubrir todas las actividades que deben desempeñar para realizar su trabajo. Y número 3, tenemos la crisis original que las empresas tengan que recurrir a planes de emergencia para poder realizar y adaptar sus actividades. Pero en algunas ocasiones debemos considerar que ya se tenía planeado los procedimientos de auditoría y gestión de la misma, por lo que si la empresa no prepara dichos planes, se ve afectada la dinámica de la misma. Y para terminar, ¿verdad?, con mi aporte, les voy a hablar también un poco acerca de lo que son las variables o los indicadores. Como podemos observar, son 6, ¿verdad? El primero es mantener la salud de los auditores en mente. ¿Por qué esto es muy importante? Porque a medida que la crisis persiste y los empleados trabajan de forma remota e implementan medidas de distanciamiento social, las organizaciones de auditoría también deberán seguir siendo consistentes, no solo del bienestar físico de sus empleados, sino también, ¿verdad?, de resguardar su salud mental. Número 2, flexibilidad con los auditores. En la época de crisis y contingencias, y en especial la pandemia, esto es más cierto que nunca. Si los auditores están terminando su auditoría evaluando los resultados de la misma, esto probablemente se pueda ver afectado de forma remota, ¿verdad? Número 3, tenemos la tecnología como aliado en la auditoría. Aquí se hace uso de lo que son los correos electrónicos, las unidades compartidas, las aplicaciones de administración de equipos, las tecnologías en la nube, las videoconferencias, todo lo que podamos tomar en cuenta, ¿verdad?, para poder llevar a cabo con eficiencia la auditoría. Número 4 son los retrasos. Debido a que las actividades y eventos de muchas entidades se cancelan, también se pueden ver afectadas se pueden ver comprometidas las auditorías. Número 5 tenemos mitigar el riesgo para auditar la calidad. Aquí, ¿verdad?, se habla acerca que siempre consisten los estándares de auditoría y se deben aumentar sus temores acerca de su capacidad para recopilar evidencia, debido, ¿verdad?, a las limitantes que tenemos por la pandemia. Y número 6 es aprovechar la oportunidad de mejora su comprensión de las entidades auditarias. Los auditores deben apuntar constantemente a aumentar su conocimiento de las organizaciones que están siendo auditadas por ellos. Los tiempos de crisis tienen una forma de revelar debilidades ocultas, fallas y organizacionales. Esto es todo por mi parte, ¿verdad? Nuevamente pidiéndoles disculpas por la interrupción. Bueno, siguiendo con la exposición, nosotros como grupo nos planteamos 3 hipótesis. La primera es el aumento de uso de la tecnología en auditoría en tiempo de crisis ha provocado cambios en las firmas auditoras. Como segunda hipótesis, nos planteamos que las auditorías de forma virtual obligan a los auditores y auditados a mejorar sus métodos de trabajo. Y como tercera hipótesis, la crisis económica y financiera frente al COVID-19 ha tenido un impacto sobre el capital humano. También siguiendo la importancia, la relevancia y la pertinencia de la auditoría. La auditoría ha desempeñado y lo continúa haciendo un papel de vital importancia a la hora de fomentar la confianza en la información financiera. El modelo de auditoría actual no siempre se adecua a las necesidades de información corporativa. Se encuentra en un proceso de transmisión más amplio, más orientado al futuro y más integrado. De igual manera, es preciso que la auditoría analice las variables que determine en qué punto está una organización, pero también en qué condiciones está para abordar el futuro.
Se ha introducido la auditoría de forma remota siempre que la organización lo permita, y las revisiones de la documentación técnica también se hará de la misma forma mientras la recomendación sea estar en casa realizando las actividades en esta modalidad. Bueno, a medida que todo el mundo se enfrenta a la pandemia actual del COVID-19, se han tomado amplias medidas para encontrar diferentes formas de trabajar, teniendo como la prioridad la seguridad personal y seguir trabajando dentro de los marcos legales y reglamentos relevantes para hacer todo lo posible y dar una atención de calidad a los trabajadores, así como a los clientes. Los auditores deben de diseñar una adecuada respuesta en el tratamiento de los riesgos, utilizando su capacidad innovadora para definir procedimientos de auditoría que superen posibles limitaciones en el alcance de la auditoría, considerando los esquemas de trabajo adaptados por clientes para mitigar riesgos de contagio del COVID-19. Siguiente diapositiva. Como ejemplo práctico, tenemos de una compañía de automóviles que opera instalaciones de fabricación, almacenamiento e ingeniería y se conecta a una extensa red de distribuidores en todo el mundo. En los últimos años se han realizado auditorías remotas periódicamente para satisfacer diversas necesidades de aseguramiento. Las auditorías remotas se utilizan para supervisar el cumplimiento de las normativas y la conformidad de las políticas en lugares políticamente inestables o con violencia regional en los que los viajes son peligrosos e imposibles. La auditoría interna también utilizó la auditoría remota para gestionar la supervisión de alto volumen y con un tiempo limitado de las operaciones de terceros, como la red de concesionarios y las actividades de almacenamiento global. Además, las técnicas se han utilizado para validar la comprensión de las funciones, responsabilidades y requisitos del programa para los programas de seguridad crítica y para confirmar de igual manera la implementación de medidas correctivas y para los problemas sistémicos de mayor riesgo. Con la aparición de la actual enfermedad COVID-19 y los impactos económicos, las limitaciones de viajes asociados, la segunda línea de defensa ha adoptado una estrategia para realizar validaciones que de otra manera serían casi imposibles. Siguiente diapositiva. Como conclusiones, como primera conclusión, nosotros tenemos que, a pesar de la crisis que se pueda presentar, las empresas deben fomentar la calidad de trabajo en sus auditorías en ese sentido. Debe aplicar los mismos estándares de gestión de riesgos para sí misma que aquellos que espera ver durante una auditoría o un cliente. Esto implica mantener un registro de todos los riesgos a los que se enfrenta la auditoría y los pasos necesarios para gestionarlos. También las áreas de auditoría, como cualquier departamento de una compañía, enfrenta riesgos que se supone que identifica, evalúa, mitiga y supervisa, de forma similar a cualquier proceso de gestión de riesgos. Dentro de los riesgos propios se encuentra la falta de cobertura de riesgos clave en una auditoría, la evaluación de riesgos inadecuados, procedimientos de auditoría mal diseñados, auditores insuficientes, capacitados en el área que están auditando e incluso la credibilidad o reputación del departamento o área de auditoría. También se concluye que en los entornos donde se enfrenta la crisis, la organización debe dar información en tiempo y forma sobre el creciente número y magnitud de riesgos para poder tomar medidas que los mitiguen oportunamente, donde la correcta gestión de las auditorías debe facilitar la colaboración en la recopilación de datos e información y en la implementación de controles continuos de respuesta. Siguiente diapositiva. Como recomendaciones, es importante seguir gestionando responsablemente las actividades y ejecutar las acciones más adecuadas para la organización y para el equipo de trabajo en cada área. Estos son tiempos de disciplina personal y la dirección de auditoría interna puede poner el ejemplo. Recalcar que será importante mantener una clara y constante comunicación con los equipos, así como recordar las acciones necesarias para cuidar su salud y la de su familia durante esta pandemia que enfrentamos. La crisis ocasionada por el COVID-19 es una oportunidad para revisar los planes de continuidad del negocio y el área de auditoría interna e invitar al equipo de trabajo a seguir los pasos pertinentes. La auditoría interna también debe considerar cómo complementar las auditorías sin acceso físico a las locaciones de la compañía. Y como último, tenemos los hallazgos relevantes que hicimos. Los auditores internos se están adaptando a las necesidades de sus organizaciones, a menudo asumiendo roles no tradicionales y exhibiendo una flexibilidad notable en la actualización de las evaluaciones de riesgo y revisando los planes de auditoría como parte de la respuesta a la pandemia. La lista de áreas de riesgo relacionadas con la pandemia, donde la auditoría interna está proporcionando aseguramiento y asesoramiento, es muy larga, como la gestión de crisis, continuidad de negocio, seguridad cibernética, relaciones con las terceras partes, salud y productividad de empleados y más.
También debemos considerar que la calidad de trabajo de la auditoría interna puede verse comprometida, ya que los profesionales se esfuerzan por responder a las necesidades de sus organizaciones, a menudo aislados o limitados en su capacidad para realizar evaluaciones en el sitio. Una de las amenazas más claras a la calidad es fallar en profundizar lo suficiente para exponer las causas raíces de los fallos de control y de debilidades. Bueno, esto fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, buen manejo del tiempo. Bueno, las auditorías, si bien es cierto, en tiempos de contingencia se vuelven un poco más complejas, ¿verdad? A tal grado que muchas veces el auditado puede tener esa sensación de desconfianza a ver si los resultados o los hallazgos sean los esperados, por las situaciones. ¿Sí? En este caso de esta pandemia, imagino yo que las empresas refuerzan su equipo de auditores, ¿sí? Cuando son externos, imagino yo que ellos hacen ese refuerzo, los dotan de toda la tecnología necesaria para poder desarrollar esta actividad tan importante para las empresas, porque recuerden que es un examen, ¿verdad?, de todo el desarrollo. Más allá de que las empresas puedan tener rentabilidad al final del ejercicio, el año fiscal, pueda que no todo, a lo largo de este tiempo, no todo se esté haciendo de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, en la auditoría eso es lo que viene a poner en relieve, que los procesos, todo el desarrollo de la actividad de la empresa, pues se den en tiempo y forma. Y esta complejidad, por ejemplo, en este caso de las pandemias, pues, las empresas tienen que o han tenido que sortear bastante recursos y esfuerzos para poder aproximarse, si bien es cierto, a las auditorías normales, ¿verdad? Que sabemos que el nivel de confianza quizás no sea el total como en tiempos normales, pero sí se logra contrarrestar o mitigar un poco el impacto o el efecto negativo de la misma. Muy bien, no sé si alguien quiere aportar algo o alguna pregunta que los demás compañeros quieran hacerle al grupo número 3. De no ser así, pues cedemos el espacio del grupo número 4 para que pueda continuar con la jornada de presentaciones de hoy. Sí, bien, buenas tardes, licenciado y compañeros. ¿Ya puedo compartir la presentación, Lee? En efecto, Ricardo, puede compartir. Listo, ahorita la comparto. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nos llamamos Control Interno y estamos integrados por Glenda Galo, Carlos Reyes, Ricardo Martínez, Belkis Baquedano, Alexa Montero, Wilber Hernández, Jennifer Amador y mi nombre es Bianca Sánchez. Nosotros les vamos a hablar un poquito del Consejo Nacional Anticorrupción, que este fue creado por iniciativa del presidente Carlos Flores, quien inició su gobierno en 1998, terminó en el 2001 y lo retomó el presidente Ricardo Maduro, quien finalizó su gobierno en el 2005. Esta iniciativa fue creada mediante ciertos decretos que destacan que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas de cualquier Estado de Derecho, que esta atenta contra la convivencia social, el orden moral y la justicia, otorgándole mejores facultades al Consejo en sí mismo y a sus órganos de gobernanza. El objetivo de este CNA es apoyar al gobierno y a la sociedad civil en el esfuerzo de impulsar a los en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y de auditoría social,
como mecanismo de prevención, control, combate a la corrupción a través de redes de voluntarios, trabajo contra otras organizaciones, en conjunto con otras organizaciones con el apoyo de las organizaciones internacionales. La integración de la Asamblea del CNA, los representantes de estos organismos serán electos conforme a las regulaciones internas. Durarán en sus funciones no más de 2 años, pero pueden ser reelectos, se desempeñarán en el CNA sin remuneración. El representante de esta asamblea será uno de los siguientes organismos de la sociedad civil que les voy a mencionar. Puede ser del Arzobispado de Tegucigalpa, de la Confraternidad Evangélica de Honduras, del COEP, del Consejo de Rectores de la Universidad legalmente reconocidas, de las confederaciones de trabajadores legalmente conocidos, de asociaciones de campesinos legalmente reconocidos, de la Federación de Colegios Profesionales, de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, de la AMON, del FONAC y de la Asociación de Medios de Comunicación. Las funciones de la Asamblea General del CNA proponen políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir la corrupción en el país, colaborar con las autoridades en el diseño de los mecanismos de seguimiento y evaluación y participar en su puesta en práctica, asesorar las auditorías o particulares que soliciten a las organizaciones locales y regionales a que se refieran al artículo número 7 en las materias de su conveniencia. Promover la cultura nacional contra la corrupción con todos los sectores de la sociedad mediante campañas permanentes de sensibilización y concientización ciudadana. Adoptar los reglamentos que sean necesarios y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría del Estado en los despachos de la Gobernación y Justicia. Las responsabilidades del CNA, como primera, tenemos que dirigir la ejecución de los objetivos estratégicos del CNA, le da un seguimiento a los mismos para asegurar el cumplimiento y que este cumplimiento sea en el tiempo programado. También tenemos que garantizar la implementación y puesta en práctica de las políticas y lineamientos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo en aspectos financieros, técnicos y administrativos. El CNA tiene como responsabilidad apoyar todas las políticas y las acciones en el combate contra la corrupción emprendidas por el Gobierno de la República. Mi compañero Carlos va a continuar explicándoles un poco más de CNA. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Reyes. Vamos a ver un poco sobre las actividades. Para el logro de sus objetivos, la Dirección Ejecutiva desarrollará las siguientes actividades. ¿Escuchan bien, verdad? Sí. Bien, la investigación, análisis y seguimiento de casos, ¿verdad? Que es lo general, digamos, que hacen. La auditoría social, que está enfocada en el funcionamiento de la gestión pública. Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, pues esta es una dependencia de la investigación científica y académica, que a un año de su creación, en febrero del 2021, ha publicado 13 documentos, de los cuales, de los más conocidos, pues habla del nuevo Código Penal de la Impunidad y otros documentos. Disculpas. El fortalecimiento institucional y gestión de recursos, que es una unidad que fue creada con la finalidad de contar específicamente que apoye la institucionalidad de la CNA, la administración y recursos humanos, comunicación y relaciones públicas y tecnologías de la información. El Consejo Nacional Anticorrupción puede actuar por propia iniciativa a solicitud del Ministerio Público, a solicitud de cualquiera de los presidentes del Poder del Estado y a solicitud de cualquier persona o entidad cuya existencia y buena reputación será calificada previamente.
Aquí pues el Consejo Nacional Anticorrupción como ente auditor, básicamente pues lo que se hablaba anteriormente la compañera, que decía el objetivo, que es apoyar al gobierno y a la sociedad civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoría social. De los casos más conocidos que vamos a pasar a la siguiente, que es el CNA como ente auditor, que les decía que el objetivo pues es apoyar al gobierno y a la sociedad civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia. Pasemos a la siguiente, compañera. De los principales casos más conocidos por la población, tenemos el caso en plena pandemia de los hospitales móviles, ¿sí? Por Inves H, que es Inversión Estratégica de Honduras, ¿sí? El cual se detectó el fraude con la compra de 7 hospitales móviles que venían desde Turquía en el gobierno de Juan Orlando, que se hizo esta supuesta inversión, y los cuales pues no llegaron. Como les decía, venían de Turquía. Uno de los principales que vemos ahí, que fueron bellísima que estás. Y lo feliz que me hace tenerlos aquí a todos. No sabes. Pues esto lo quería ver. Este no es un baño de chicas. Si no son los más limpios. Ni una palabra más, le prometí que no comería la culpa. ¿Y cómo es eso de que casi no vienes? Es que no sabes si está enamorada. Si no está, si ya lo ha superado. Y para no hacerse un poquito más de lío, prefiere no ver a sus dicho. Y por eso no quería. ¿Ibas a dejar de venir a mi boda por un chico? ¿En serio, Nadia? Nadia, ¿pero por qué no me lo contaste? ¿De verdad no ibas a venir? ¿Qué tipo de relación has tenido tú y yo? Guzmán ha sido mucho más importante y decisivo que tú en estos 2 últimos años. Pero sí que has cambiado. Y qué pena que me lo haya perdido. Bueno, prosigamos. Sabemos las condicionantes de Zoom y bueno, además explicarles. El otro detalle es que con Teams sí tengo problemas, no sé por qué, no sé si es mi computadora, no debería, pero tengo problemas siempre de acceso, me presenta que hay un error, o será que también tengo que actualizar la aplicación, qué sé yo, pero bueno, continuemos. Bien, como les mencionaba, pues se esperaba quintuplicar la capacidad de atención médica con los hospitales móviles, ¿sí? El cual tuvieron un costo de $48 millones. ¿Sí? Gabriela Castellano, directora del Consejo Nacional de Anticorrupción, manifestó que elaboró 14 informes sobre la compra de esos hospitales y dijo que las transacciones existe sobrevaloración y que se utilizó un intermediario innecesario. ¿Sí? Como les mencionaba, por Marco Bográn, gerente general de Inves, está siendo juzgado por
por la ley, y ese es uno de los casos pues más comunes que tenemos, más conocido por la población y que más ha sonado en los últimos tiempos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos también el caso del desfalco del Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Aquí pues básicamente eran empresas legítimas que firmaron contratos sobrevalorados, también vendieron bienes y servicios reales al IHSS, pero por precios exagerados, y también empresas de maletín que solo existían en papel. Se estima que las pérdidas ocasionadas al Seguro Social andan alrededor de 6.300 millones de lempiras, unos 300 millones de dólares aproximadamente. Uno de los principales acusados pues, fue Mario Zelaya, quien fue condenado recientemente a 31 años de cárcel de prisión, y el exadministrador José Bertetti también a 15 años. También estaba José Zelaya, que sigue prófugo de la justicia, y básicamente pues esos son uno de los casos más conocidos. Ahora seguirá mi compañero Ricardo. Hola, muy buenas tardes nuevamente, licenciados, compañeros. Bien, mucho gusto, ¿verdad?, poder hablar del tema, está bien amplio. El Consejo Nacional Anticorrupción pues ha revisado los casos pues que más han sido sonados, por decirlo así, hemos escuchado, pero que quizás no hemos profundizado en cuanto a cantidades o quizás han pasado un poco desapercibidos. Y valorando el tema con el grupo, pues identificamos que realmente tienen cosas muy buenas que como hondureños muchas veces pues desconocemos o hacemos que no nos interese, ¿verdad? Pero ahorita con lo que es la exposición vamos a tratar de poder ampliar el conocimiento en cuanto a esto. Siguiendo con la continuación, en los casos que mencionaba ahorita el compañero Carlos, tenemos el siguiente, que es uno de los más emblemáticos, según la información y los artículos pues, que hemos nosotros investigado, estudiado, ¿verdad?, o aplicado en este concepto. Es el caso pues, de la ex primera dama, la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo. Este caso pues, fue conocido como la caja chica de la dama. Pues en los artículos de investigación se dice que fue el parte de los más emblemáticos que presentó en lo que es la UFESIC Maximus, lo que es la Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción. Este caso pues se dio durante el periodo del gobierno de don Porfirio Lobo en el 2010 al 2014. Tras meses de investigación que hace la UFESIC, presenta un requerimiento fiscal ante los juzgados de materia de corrupción, donde emiten la orden de captura para doña Rosa Elena Bonilla, para don Mauricio Padilla, que es su cuñado, y su secretario privado en ese entonces, don Saúl Fernando Escobar. A ellos en este entonces, al momento de requerirlos, se les acusa por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, blanqueo de capitales y también lo que es la asociación ilícita, ¿verdad? Ya que en este caso ellos vienen y se apoderan pues de 16 millones de lempiras, que esto es equivalente a $680,000 en promedio, ¿verdad? Según la investigación que tiene lo que es la UFESIC, este dinero, pues como sabemos es del Estado, es un dinero nuestro, va destinado a lo que son obras sociales. Pero la señora Rosa Elena Bonilla destina esto, crea la red, se dice según información, de blanqueo para ocultar estos fondos, lo que son los 16 millones de lempiras y son desviados. La Maxi en este entonces presenta lo que son las pruebas requeridas para poder acusar. Esto lo hace a través de testimonios, documentales, a través de lo que son las periciales. Y esto, pues, un juicio que tuvo una continuidad de 3 meses, un juicio oral y público en un promedio de tiempo. Al concluir en el año 2019, específicamente en el mes de abril, se le dicta sentencia a doña Rosa Elena, que es lo que es 58 años de prisión para ella por realizar esta acción. Y al señor secretario de ella en ese entonces, don Saúl Fernando, se le da lo que es la condena de 48 años. Dado este acontecimiento, la defensa de doña Rosa Elena de Lobo pues presenta lo que es un recurso de casación. Un recurso de casación pues viene consistiendo en que solicita
la impugnación, que fue lo que hicieron, la impugnación de esta sentencia, ¿verdad? En un proceso penal donde hay pormenores, o por decirle así, esto lo que hace es buscar esos detalles para que no se le aplique esta condena y no tenga a lugar, ¿verdad? Entonces, la defensa solicita esto, y esto es solicitado, como le mencionaba, por varios vicios de nulidad, según nos dice la información, y solicitan que este juicio sea repetido nuevamente. Podemos ver en la diapositiva donde vemos la información, donde está publicada en los medios, incluso el congelamiento de las cuentas bancarias, lo que es el arresto de la ex primera dama. La figura que se va a recurrir en este entonces para poder que no dé a lugar la sentencia es el quebrantamiento de forma, que es llamada pues en el término ya de ley. Este consiste en no haber cumplido en este juicio lo que son procedimientos, citaciones, interrogatorios, vista oral e interrogatorio de testigos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este recurso fue dado a lugar en marzo del 2020, el año pasado, en donde el juicio volvió a su etapa inicial y donde hoy en día doña Rosa Elena con su exsecretario están defendiéndose en libertad y están a la espera de lo que es un nuevo juicio, como pues ya es de conocimiento de todos. Nuestro siguiente caso, pues tenemos lo que es las luminarias de la corrupción y la oscuridad, donde el CNA también presenta al Ministerio Público este caso, el cual tiene un perjuicio económico de 97 millones de lempiras, y el delito está aquí en que se da un fraude y violación por parte de lo que son los deberes de los funcionarios públicos. Y pues fue utilizada lo que es la empresa nacional de energía eléctrica, ¿verdad? En ese entonces sus servidores, sus ex servidores, lo que tenían pues, como dicen, el mando, la gerencia en ese momento, ¿verdad? Esto se da bajo un contrato suscrito en el año 2017, en julio de ese año, ¿verdad? En donde un consorcio de nacionalidad colombiana pues participa en la licitación de lo que son 56,000 lámparas LED como parte de un programa que se está desarrollando en este año 2017, el cual tiene por nombre Honduras Brilla, los cuales estos focos LED iban a ser distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en lo que es La Ceiba. En la cronología que tenemos de esta información se da que en el año 2017, en mayo, se publica en 3 diarios lo que es esta licitación, incluyendo lo que es la Gaceta, ¿verdad? Para que las empresas puedan participar de esta licitación, donde se nombra una comisión evaluadora de las ofertas, donde hay una Procuraduría General, asistentes de procesos y diversas fuentes que muchas veces se utilizan pues, para poder tomar la empresa que mejor brinde un servicio. Pues en este caso resulta que toma a esta empresa colombiana, quien presentó la oferta más baja, pero no sabemos, ahí por debajo de la mesa, siempre va lo que es la jugada. Toman esta oferta de la más baja, pero estos focos que ellos ofrecen no duran ni 30 días, son de muy mala calidad, no dan una garantía al Estado, se les filtraba el agua, dejaban de funcionar casi inmediato a la exposición. ¿Qué hace el CNA entonces? El CNA revisa este caso y puede constatar que la empresa seleccionada en ningún momento presentó garantías de calidad a la contratación que hizo el Estado. Constató que la empresa en ningún momento fue requerida ni por quien suscribió este contrato al momento de firmar, mucho menos la comisión o administrador. Prácticamente aquí todos se lavaron las manos, se despilfarró ese dinero, los 97 millones de lempiras se perdieron en el tal proyecto Honduras Brilla. Y es aquí donde el CNA, estos son nuestros impuestos, y es un dinero que debe de dolernos a nosotros como hondureños. Y entonces el CNA viene y está actuando en función, actualmente sigue el caso de revisión para ver dónde está este dinero. Y en parte del siguiente caso, que también ya conocemos, sabemos que es uno de los casos actuales, es el de la carpa Copeco, instalada en lo que es en Villanueva, en donde pues también el Consejo Nacional Anticorrupción pues interviene. Y el caso aquí está en que pues se cotiza
esta carpa para realizar lo que es un hospital móvil para poder atender a 10 pacientes. Se estimó, de acuerdo a la evaluación que hace el CNA, que esto tenía un costo de lo que es 4.461.233 lempiras con punto 70 centavos. Pero Cupeco la adquiere por 5.516.800 lempiras con 71 centavos, donde existe una diferencia de 693.245.82. En este sentido, entonces, se considera que esto es nuevo robo. Y en vista de que, aparte de que es el robo, se da esta compra, y en vista de que no son actas para lo que es atender pacientes, que fue con el fin que se adquirió para atender las personas contagiadas contra lo que es la COVID-19. Entonces, para determinar que esto era una carpa y no un hospital móvil, se determinó de la forma de que no había un equipo médico, no hay un equipo médico, no existe un tratamiento para pacientes con coronavirus. Así como la ubicación donde se estableció, si ustedes pueden ver, está en un área verde prácticamente, en donde hay lodo, en donde existen no condiciones, donde hay mosquitos, donde hay zancudos, e incluso el CNA también en su dictamen da y dice que esto es más, esto más bien contribuye a lo que es la propagación de lo que es el dengue. Entonces, debido a eso, los ciudadanos de Villanueva, del municipio, manifiestan que no van a acudir a este día. El lugar es caluroso, tiene aire acondicionado, fangoso, y así como la gran cantidad de insectos que les mencionaba, pues, por parte de que propagan lo que es el dengue. Se señala que el Ministerio Público pues tiene hoy en día línea de investigación en torno a lo que es esta adquisición, tiene lo que es la documentación y toma las declaraciones, tiene lo que es las declaraciones del ex titular que adquirió pues este tema, lo que es esta carpa, que es el señor Gabriel Rubí, al igual que sus otros funcionarios que están pues atrás de él. Como parte de las lecciones, como menciona aquí el Consejo Nacional Anticorrupción, quiero mencionarle algunas para que podamos pues, valorarlas. Ya vamos concluyendo. En la sociedad hondureña hay una persistencia en el sentido de que los procesos de cambio siempre están sometidos a retroceso o la desnaturalización. Es lo que ha pasado con los tímidos cambios democratizadores relacionados con la reforma del Estado, democratización electoral y desmilitarización. En este caso, pues la lucha contra la corrupción no ha sido la excepción, porque esto viene en función pues que va para atrás también, ¿verdad? Desde que aprueban leyes que favorecen a redes de corrupción en el Congreso Nacional, pasando hasta la cancelación, que si lo recordamos fue la cancelación de la MAPSI, hasta dejar la impunidad de los casos que se investigó y se judicializó en la MAPSI, como por ejemplo el caso que mencionábamos, que es el de la caja chica de la dama, que hoy en día pues no pasó nada, al igual que todos estos casos pues recientes. Les menciono dos más: la declaración de nulidad del juicio de la primera dama, que les mencionaba, y estamos ante un completo sistema de impunidad que surge y se reproduce en el Congreso Nacional, se extiende al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, y si un caso logra pasar en una de estas instituciones, están las otras para garantizar la impunidad. O sea que es difícil, tenemos estos entes y es bien complicado poder detener a estos ladrones pues, de cuello blanco. En nuestras conclusiones, pues el CNA es el organismo independiente de la sociedad civil. A nosotros, sociedad civil, somos todos prácticamente en este caso, en donde debemos regular todo acto de corrupción cometido dentro del país. La CNA documenta 120 denuncias relacionadas a la COVID-19, a lo que es un costo de 894.5 millones de lempiras. El caso de los hospitales móviles dio indicio para varias investigaciones que van desde la sobrevaloración, lo que mirábamos, la estafa y las condiciones de los mismos. Y por último, los 120 casos que han sido presentados al CNA, solo 17 de los 120 han sido judicializados y hoy en día siguen 103 impunes, con una pérdida económica, que ahí les dejo las cifras porque es realmente insostenible, hasta da pena mencionarlo, ¿verdad? Esa fue nuestra participación, grupo número 4.
Agradecemos su valiosa atención y muchas gracias. Muy bien, excelente reporte, informe, investigación. Jóvenes, no es para politizar la clase, ¿verdad? Sino que el informe de los compañeros básicamente es relacionado con el tema del Consejo Nacional Anticorrupción. Pero también debemos ser conscientes y sensibilizarnos a toda esta situación, más allá del color político con el que nos identifiquemos, pero corrupción es corrupción y no se le debe dejar pasar a nadie, ¿no? Es un poco, da un poco de pesar ver esas cifras, ¿verdad?, que se han ido en ese flagelo de la corrupción, cuando sabemos que nuestro país está necesitado, sumido en situaciones de desempleo, inseguridad, cuántas situaciones que hay que atacar de frente para poder garantizar un mejor entorno social para las personas. A veces uno dice, yo soy hondureño, pero esos informes me dan igual. O sea, no esa es la postura de alguien que se identifica con el país, ¿verdad? Tiene que haber una sensibilidad, ¿verdad? Porque todos, desde nuestra función o nuestra postura, podemos aportar en algo, ¿verdad? Cuando las cosas se hacen mal, hay que señalarlas y hay que tratar de que no se sigan haciendo mal. Bueno, el tema se vuelve bastante picante, ¿verdad? Muy interesante, que probablemente lo discutamos en otras clases, posiblemente el martes o en clases subsiguientes, pero sí es de que nosotros como profesionales futuros que podemos incluso asumir puestos políticos, pues tengamos presente muchos de estos casos. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta ahí la clase, ¿sí? Y bueno, estén siempre atentos a los mecanismos o a las herramientas que estamos utilizando en esta era virtual, llámese campus o correo o el mismo grupo WhatsApp, para filtro de información. Felicito a los dos grupos y faltarían más los grupos 5 y 6, que en su momento, pues en la fecha fijada, presentarán su investigación. Agradecerles y desearles una feliz tarde. Muchas gracias, Licenciado. Gracias, Liz.